muchas gracias por venir un año más, aunque sé que muchos es la primera vez que venís a la 17ª jornada de Puertas Abiertas en Los Bañales. Es una satisfacción tener a tanta gente aquí en un año en el que estamos aquí prácticamente de milagro, por muchas razones, pero sobre todo porque a pesar de llevar 18 años trabajando en el territorio, como titulaba ayer en una noticia Heraldo de Aragón, ha sido la campaña más corta y con menos recursos de los últimos 17 años. Por eso la primera gratitud tiene que ir para las 4 instituciones que nos han apoyado en este año: el Ayuntamiento de Sádava, el Ayuntamiento de Biota, el Ayuntamiento de La Llana y finalmente el Gobierno de Aragón, al que se había invocado en muchas ocasiones aquí para que apoyara los trabajos en el yacimiento, y este año ha permitido que un equipo excelente de 3 restauradoras, que luego presentaré, haya consolidado el decumano que vais a poder recorrer con ellas y muchos otros puntos del yacimiento arqueológico de Los Bañales. Por cierto, el proyecto arqueológico romano más longevo ahora mismo en activo en Aragón, y como nos recordaban ayer responsables también del Gobierno de Aragón, el único plan de investigación en activo. Todo lo que hay por ahí son otro tipo de actuaciones arqueológicas, todas muy interesantes y dignas, pero la única que tiene ese título y en la que se hace investigación de verdad es en Los Bañales. Este año vais a ver pocas novedades. Eso se debe a 2 razones. La primera, que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón nos pidió menos excavación en área y más consolidación. La segunda, la escasez de recursos. Otros años nos acompañaban aquí una 20ª de estudiantes. Este año los hemos tenido, pero solo hemos podido acogerlos durante 2 semanas y nos hemos quedado prácticamente 12 apóstoles para el tramo final de esta última semana, desde el día 20 hasta hoy. Estudiantes que además, lo sabéis porque lo habéis leído en nuestras redes sociales y en prensa, han llegado desde Hong Kong, China, California, Boston, Londres, Holanda, Polonia y distintos rincones también de España, acompañados también, alguno hay por ahí, de adolescentes a través del programa Arqueólogo por un Día que organiza la Universidad de Navarra. La tercera razón de que la campaña en resultados haya sido un poco más exigua se debe a que lamentablemente cuando llegamos aquí a comienzos de junio, el aspecto que presentaba el yacimiento era vergonzoso. No se veía una piedra, todo cubierto por las hierbas de una primavera muy lluviosa, pero el ayuntamiento al que correspondía cuidar de ese patrimonio ni siquiera bajó unos días antes de la romería, sí que lo hizo a desbrozar mínimamente el acceso. Se ha ido muchísimo tiempo en la limpieza y el acondicionamiento de los restos, que no es una manía de los arqueólogos, es que al final eso también contribuye al deterioro del yacimiento y hemos tenido que hacer lo que no nos correspondía hacer, pero nos han obligado a hacer por negligencia. En ese papel quiero destacar el trabajo de Pablo, de Bernard y también de David, que han hecho la parte más fea del trabajo arqueológico, que es quitar hierba, remover los limos que se han acumulado en los últimos años y garantizar que esta gran ciudad romana que fue Los Bañales luzca en el aspecto en el que hoy la vais a encontrar. Lógicamente, ante unas circunstancias así, como decía al principio,
tener un año más de excavaciones, el 17º, es todo un éxito, y reunir aquí a más de 350 personas que estáis, pues me parece que también es un éxito y vuelve a demostrar el tirón que este yacimiento tiene para el desarrollo de la comarca de Cinco Villas. Antes de explicar cómo vamos a organizarnos en la mañana, que además, bueno, pues tenemos una buena temperatura, no hace mucho calor, con lo cual podemos alargar sobradamente el tiempo que vamos a compartir. Sí quisiera subrayar algunas novedades del equipo que se han producido en este año. Los que sois asiduos sabéis que veníamos trabajando con Juan José Vienes, que había sido el director técnico del proyecto desde el año 2009. Juanjo lo anunció aquí hace un año, se ha jubilado durante este curso académico y hemos incorporado al proyecto, está aquí a la izquierda conmigo, a María García Barberena, que es arqueóloga, hizo la tesis doctoral bajo mi dirección y que pese a su juventud, pues bueno, ha trabajado intensamente en las excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Pompelo, la actual Pamplona, que guarda mucha relación viaria, histórica, institucional y probablemente también de tipo cronológico con la ciudad romana de Los Bañales. Ella os explicará los sondeos que hemos hecho junto al canal de evacuación de agua de este gran decumano que estamos nosotros pisando y que estáis contemplando la mayoría de vosotros. También se han incorporado al equipo las 3 restauradoras de las que hablé anteriormente, Sonia, Alba y Julia, que bueno, pues se han incorporado porque Miriam Tomás, que trabajaba con nosotros, también este año pues bueno, ha encontrado otro trabajo y bueno, pues hemos tenido que conformar un equipo nuevo. La verdad es que el apoyo que ha prestado la Dirección General de Patrimonio para asumir sus trabajos ha sido decisivo y de hecho uno de los puntos atractivos de la visita de esta mañana es que comprobéis perfectamente el trabajo de acondicionamiento que han hecho no solo del decumano, también de partes del foro y de los otros rincones del barrio septentrional, del barrio norte. Así que, pese a haber sido una campaña exigua en recursos, estamos satisfechos de haberla podido desarrollar y vais a ver que nos ha regalado información de interés que subraya que la investigación en Los Bañales tiene que hacerse en Los Bañales, es decir, el polo de actividad tiene que ser el yacimiento arqueológico. Cualquier otra necesidad que os vendan que Los Bañales tienen, más allá de resolver el asunto de la propiedad, es absolutamente de segundo nivel. Lo fundamental es consolidar, generar conocimiento y que ese conocimiento y quienes lo generan presten también o generen un impacto en el territorio. De todas las maneras vamos a compartir unas horas por delante y estamos todos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Vamos a organizarnos del siguiente modo. A partir de ahora va a haber varios puntos de atracción. Tranquilos los que venís a Los Bañales por primera vez, porque a partir de las 12:30 yo os daré un paseo por el foro, las termas y el barrio artesanal para que veáis lo principal de Los Bañales y no solo el resultado de las excavaciones de este año y de la puesta en valor que se ha hecho también este año. Los puntos concretos a los que os podréis dirigir a partir de ahora son la mesa de material arqueológico, donde estará Luca, que está instalada justo a vuestra espalda, al lado de la tienda de publicaciones, camisetas, recuerdos, que os animo
también a que visitéis. El segundo punto, aquí a mi derecha, está perfectamente balizado, son los dos sondeos contiguos y del canal de evacuación de agua de este decúmano, donde os acompañará María García Barberena, que ha estado aquí conmigo hasta ahora. El tercer punto de atracción, y podréis cruzar la baliza que hemos colocado un poco para el arranque de la visita, será el decúmano, donde Sonia, Alba y Julia os darán un paseo por los distintos puntos en los que se ha actuado en materia de restauración. Yo mismo haré una visita general al barrio norte, que comenzará justo en la parte de este decúmano que todavía no está excavada, y nos moveremos por el lado oriental de estas manzanas, que eran las manzanas más septentrionales de la ciudad romana de Los Bañales, y habrá un quinto punto de atención donde estará Javier Martínez, Javichu, que es al otro lado de las columnas que presiden este barrio, en la zona del peristilo, en la que hemos intervenido con también interesantes hallazgos. Después, como digo, en torno a las 12:15, 12:30, los que sea la primera vez que venís a Los Bañales, pues me buscáis a mí e iremos para ese paseo por los otros espacios, que en cualquier caso animo a todos a que visitéis, porque la renovación del yacimiento, después de la negligencia de los últimos meses, ha sido absoluta. Y como decíamos hoy en redes sociales, donde muchos nos seguís, tanto en Facebook como en Instagram, el yacimiento luce espléndido para la visita de hoy y para las que tenemos previstas los días 10 y 23 de agosto. Dicho esto, daros a todos las gracias por venir y por seguir apostando por este proyecto de generación de información histórica y arqueológica, sirviendo al territorio, y como solemos decir, y más en este año que ha estado lleno de dificultades, larga vida a Los Bañales. Disfrutad mucho esta mañana y muchas gracias. Ahora os podéis ir distribuyendo, hay tiempo para todo, unos con Luca, otros con Julia, Alba y Sonia, otros con Javichu, otros con María y otros conmigo, ¿vale? Bueno, ¿veis más o menos bien? Todos lo que hemos hecho este año, los que ya habéis estado otros años, ya sabéis que se limpió el decúmano norte, y el año pasado se había hecho una obra previa porque se inundaba mucho toda la zona del decúmano. Se hizo una tarjea en el 23 y el año pasado sacó esta tarjea que se hizo a la vez en el momento fundacional de la ciudad, en el mismo momento que hacen esa calle, ¿no? Es un momento que este cerro es como esa zona de ahí, es una zona que va bajando muy inclinada y la van aterrazando. Pero eso hace que la lluvia, que naturalmente tendría que desaguar hacia allá, se quede porque hacen estas terrazas artificiales. Este sondeo se ve muy bien, como si os asomáis, debajo de un paquete importante de limos. Hemos localizado un nivel muy potente de encachados de prácticamente 80 centímetros, con lo que crean esta superficie horizontal que es artificial, ¿no? Cogen la roca natural que se ve al fondo del sondeo, que tiene un corte. De hecho, cuando os asoméis veréis que en una zanjita que queda en el extremo oeste, ahí, si metiendo una varilla, baja más de 1 metro. Entonces ahí la roca hace, para que os hagáis una idea, un poco esa misma formación. Entonces lo que hacen para poder construir este barrio norte es ir haciendo terrazas naturales, artificiales, que ahí se ve muy bien. ¿Qué sucede? La escorrentía natural, que tendría que desaguar hacia allá, al hacer estas terrazas, para el agua. Y entonces inunda el decúmano. Eso ellos ya lo ven cuando lo construyen y hacen esta tarjea, que este año lo que hemos hecho es el sondeo a partir de esas pasaderas
¿no?, hacia la tajadura que tiene la muralla de la ciudad. Y efectivamente hemos podido ver con ese sondeo y aunque no son muy vistosos, sí que son científicamente muy interesantes porque vemos que tanto esta terraza como la tangea están realizadas en el momento fundacional de la ciudad, o sea, hacia el siglo I antes de Cristo. A pesar de que hacen esta tangea, la terraza sigue parando demasiado el agua y es por eso por lo que luego el decumano norte lo recrecen. Veis que a partir de ahí hay un corte, no hemos excavado, ellos lo recrecen y le dan esa inclinación para que deje de inundarse y el agua circule. Entonces, esto es un poco lo que no es muy vistoso, como otros años no hemos podido excavar más, pero sí que es muy interesante. Allá nos han salido los materiales de arrastre de ese momento en el que se empieza a usar y efectivamente son materiales como del siglo I antes. Y esto es un poco lo que ha dado en estos sondeos la intervención. No sé si tenéis alguna pregunta o me he explicado bien. Vale, pues igual podéis iros haciendo y os lo voy contando las cosas. Septentrional hasta lo que nosotros llamamos el Cardo Oriental, para ir a dar a este otro decumano que ya excavamos entre 2017 y 2020, que nosotros lo llamamos decumano meridional porque está más al sur que el otro, pero sabemos que hay otro decumano más al sur y que esa estructura en retícula, que es propia del urbanismo colonial, a pesar de que Los Bañales no era una colonia, pero Roma sí que quiere que parezca una colonia, se extenderá hasta el fondo del valle. De hecho, desde aquí, para los que es la primera vez que venís, veis al fondo una montaña que tiene dos pilares de piedra en la cumbre que marca el límite sur de la ciudad. La ciudad se extiende con una retícula urbana semejante a esta a lo largo de esas 18 hectáreas. De hecho, este invierno hicimos una prospección geofísica con dinero de un proyecto que la Universidad de Navarra tiene en concurrencia competitiva con el Ministerio de Economía, Competitividad, y obtuvimos resultados de la trama urbana de los campos que ahora se cultivan y que están todavía por excavar, lo que nos permite confirmar que efectivamente aquí los romanos hicieron un ejercicio de urbanismo estándar y de demostrar
lo que no podían demostrar en la parte alta, que había aquí espacio y sí que podían articular un urbanismo en retículo. Fijaros cómo, si miramos hacia el decumano, en algunas ocasiones las aceras invaden parte del tramo del callejero urbano propiamente dicho. Los que estáis aquí sentados o de pie en el giro del decumano hacia el Cardo, veis cómo la acera está perfectamente redondeada. Todos veis también las marcas de las rodadas de los carros. Esto es lo que ha permitido demostrar que Los Bañales fue una ciudad viva y con problemas de ordenanza y de regulación del tráfico, hombre, no diré como los de las ciudades actuales, pero bastante modernos para un barrio que se configura entre la última década del siglo I antes de Cristo y los años 40 del siglo I después de Cristo. Tener dos decumani paralelos tiene una ventaja, que ya tenemos una primera manzana, la segunda entre los dos y la tercera manzana. De momento solo conocemos la que está entre este decumano y el que hemos visto antes, y la que está entre este y el que vendría, que sabemos dónde está porque topográficamente se adivina, hacia el sur. Y eso nos permite ver usos del suelo diferentes. Entre este decumano y el que hemos visto primero, en origen hubo un gran centro de producción. Ya sabéis que la ciudad romana de Los Bañales se está convirtiendo en los últimos años en el centro con mayor atestiguación de lagares de producción de vino de toda la Tarraconense. Uno de los ámbitos donde constantemente, este año además con el apoyo del Ayuntamiento de Biota, y organizaremos en septiembre una visita allí, hemos podido avanzar en el estudio de uno de ellos, el lagar de la Figuera, y probablemente esa producción se volvía a la ciudad y desde la ciudad se difundía. Por eso os habrá llamado la atención, junto al sondeo del canal, un edificio con columnas partido en dos naves, junto a otro que encontraréis cuando salgáis por este decumano a la derecha, que probablemente son celas binarias, almacenes para el vino que llega del territorio, se fermenta, se conserva y después se distribuye. De esa manera, ese primer punto de la trama urbana sirve al desarrollo económico de la ciudad. Sí que es verdad que en un momento determinado, en torno al año 80 después de Cristo, este barrio, esta primera manzana, cambia de uso y se convierte en lugar para 3 o 4 viviendas privadas. Ese es el inicio del final de la ciudad romana de Los Bañales. 100 años después, la ciudad está en una crisis tremenda y a comienzos del siglo III se abandona pacíficamente. ¿Cuál es la explicación? Bueno, hay muchas, pero hay una que yo creo que cada vez está más clara. Esta ciudad nace porque el emperador Augusto quiere que sea el centro de abastecimiento a las legiones de Augusto que están construyendo la vía Caesar Augusta Pompelo, un destacamento desde Caesar Augusta a Pompelo, otro desde Pompelo a Caesar Augusta, abastecidos desde el punto equidistante todavía hoy de las dos ciudades, que es Los Bañales. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano saca a las legiones que quedaban desde época de Augusto en la península ibérica. Y en ese momento, aunque la ciudad es verdad que también se convierte en municipio, la ciudad debió perder mucha población. Eso significa mucha gente consumiendo, gastando, pagando impuestos, y la ciudad empezó un proceso progresivo de abandono que en las calles además hemos visto muy bien. No hay nada posterior a las primeras 2 décadas del siglo III después de Cristo. Sigue viviendo gente,
hasta ese momento, pero en cierta medida esas invasiones del callejero urbano, esos restos de basura, las famosas ostras que veríais en los medios que hemos encontrado sobre aceras y sobre el firme de la calle, demuestran que la ciudad ha muerto y que ya no hay un sistema de limpieza y de saneamiento como era propio de una ciudad romana. Sí, esta manzana sí que cambió de función, de ser un centro productivo y de almacenaje a ser un centro residencial. Esta que tenemos aquí, que sepamos, no cambió desde que se establece este urbanismo aquí de uso en ningún momento. Fue la base de una domus, de una vivienda unifamiliar, que solíamos llamar, por este pequeño peristilo que hay aquí, la casa del peristilo, pero que ya no es de un único peristilo, tiene dos, y resulta que el que ha aparecido este verano, que ahora os explicará Javichu, es bastante mayor que el que nosotros, en concreto Antonio Beltrán, que excavó este pequeño ángulo, teníamos controlado. Que demuestra que cuando se hace esa parcelación hay alguien, quizá de la élite de la ciudad, quizá alguno de esos miembros del ejército que está trabajando en el sistema viario, que se reserva una gran parcela, es una domus extraordinaria en extensión, para que sea su vivienda, y la va equipando además pobremente, porque parece que no se quiso gastar mucho dinero durante las primeras décadas del siglo I después de Cristo, y se mantiene ocupada hasta la primera mitad del siglo III. ¿Vale? Bueno, esta era un poco la introducción al barrio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Has hablado de las legiones, has hablado de la puerta, la arquitectónica. Sí. Yo creía que las legiones se dedicaban solo a defender o a atacar. Has hablado algo de construir. Sí. ¿Esas también también? Muy buena pregunta. Hasta la época de Augusto, las legiones se dedicaban a lo que tú has dicho. Pero el impacto de las guerras civiles de Roma en la sociedad romana es tan fuerte que Augusto hace, por así decirlo, cuando funda el Principado, una apuesta por la paz y por lo que hoy llamaríamos la recuperación o la reconstrucción de una Roma. Bueno, hablo de la ciudad, hablo del imperio, también de la ciudad, totalmente deshecha y sin ningún tipo de recursos. Entonces él decide que la financiación del ejército se haga con cargo a lo que ahora llamaríamos el impuesto de sucesiones, es decir, los ricos pagan la labor del ejército para que no dependa del Senado y eso dé lugar a corruptelas, y que además las prestaciones del ejército no se perciban solo como defensivas y estrictamente militares, y les pone en la península ibérica de manera clarísima a hacer obra pública, a construir. Por eso el acueducto es una obra muy rápida, que a lo mejor no es perfectamente isodómica, sus sillares cada uno tiene un tamaño, en fin, no es muy estándar, pero es una obra que hace el ejército, que firma la Legión Cuarta Macedónica, que la hace en ese contexto del ejército ya como una fuerza de generación de una nueva Roma que descansa sobre la idea de ciudad. De hecho, el foro probablemente se funda sobre o con los pedestales de los hijos adoptivos de Augusto, que probablemente los erigen miembros del ejército que tienen conexión con lo que está pasando en la administración romana, digamos, en la capital. Por eso esta ciudad es una ciudad que glosa muy bien los valores del Principado de Augusto, como la glosa también obviamente Caesar Augusta, que al final es la ciudad de Augusto, la única a la que le dio el nombre, su nombre, en todo el imperio. Pero bueno, Caesar Augusta tiene los problemas de conservación que tienen las ciudades superpuestas, y aquí tenemos una oportunidad histórica, que es una ciudad que sirve a la ideología de Augusto, que se entronca perfectamente en momentos muy concretos, lo podéis ver en el Museo de la Llana,
de la historia de Roma y que resulta sorprendente que esos momentos tuvieran su eco aquí en el corazón de la comarca de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, que hombre, no es el lejano oeste para los romanos, porque hay sitios más al oeste en la península ibérica, pero en fin, Hispania siempre desde Roma fue vista como una zona bastante no secundaria, pero bastante alejada. Sí, oye, has comentado que sobre el siglo III era cuando esto empezó a, como a decaer de la cultura. ¿Tendría algo que ver? Parece ser que hubo unas invasiones. Pero antes. Esto muere antes de las invasiones. Esa es quizá la gran aportación histórica, digamos, de nuestro trabajo en los últimos años. Como una ciudad tan efectista y tan escenográfica muere, digamos, por su propia debilidad. Hubo pandemias, hubo guerras civiles también a finales del siglo II que pudieron afectar, aunque no se puede demostrar, pero yo creo que la crisis fue una crisis sistémica. El sistema no estaba bien diseñado para mantener ciudades que dependían del voluntarismo de las élites o, en esta primera urbanización de la que estamos hablando, del ejército. Cuando el ejército se marcha, ¿quién repara el acueducto? ¿Quién repara el callejero? ¿Quién paga las obras públicas si ya no hay una inyección económica por parte de Roma? Todo eso va lastrando la débil, porque la primaria, economía de la ciudad. Bueno, lo dije antes. Primero, porque ya había una ciudad prerromana y los romanos no suelen cambiar la posición de las ciudades. Ya cuando iban a fundar una ciudad, mataban un animal del entorno y miraban la arteria de los etruscos si tenía alguna enfermedad, si se había alimentado bien, porque si los animales vivían mal, nosotros aquí no nos vamos a quedar. Aquí no tuvieron que hacer eso porque había desde el siglo V una ciudad en lo alto que tiene un control territorial extraordinario al Valle del Ebro, al sistema ibérico, al Pirineo central y al occidental. Esta es la primera razón. Y la segunda, que es la que explicaría el despegue en la época de Augusto, finales del siglo I antes de Cristo, es que está a 100 kilómetros del punto de salida y del punto de llegada de la vía que va a poner en conexión el Valle del Ebro con el Cantábrico, el Valle del Ebro con el Pirineo y a su vez el Mediterráneo con el Cantábrico. Ese eje Ebro-Pirineo que tanto se habla, todavía hoy es un invento, como tantas otras cosas, del emperador Augusto y de Roma. Dos preguntas que están así un poco conectadas. Hablas de una migración, de que la gente se marcha de esta ciudad a otras ciudades y también de cómo esta ciudad fue construida para el suministro de la construcción de las legiones, de las carreteras y demás. Entonces, la migración sería a ciudades ya establecidas y masificándolas más, siendo más grandes, como César Augusto y tal, o sería para, digamos, fundación de nuevas ciudades, como al igual que se fundó esta por un objetivo, fundación de otras ciudades por otro objetivo puntual. Sí. Entonces, ¿a dónde se marcharía la gente? Muy buena pregunta. Es difícil en el siglo II, en la coyuntura económica del imperio, que es crítica, fundar nada nuevo. De hecho, las pocas ciudades nuevas que se fundan, Leptis Magna, por ejemplo, por Septimio Severo, Itálica, ¿no? Por la Patria monumentalizada por Adriano, son ciudades con un mecenazgo detrás como muy potente y muy específico. Aquí la gente se marchó a donde vive ahora la gente. Al final, la Llana, Sádaba, Biota son hijas de la población que hubo en Los Bañales. Cuando Los Bañales surge, se genera todo un cinturón agrícola con pequeñas fincas que durante mucho tiempo son más centros de trabajo que de residencia. Cuando la ciudad empieza su declive, se convierte más también en centro de residencia y es allí donde se marcha la población. Obviamente hay ciudades próximas, parece que hay lazos entre los carenses y los habitantes de Los Bañales, lazos, digamos, familiares, y puede ser que algún bañalense recalara en Cara, en Andelo, Santa Cruz, en Segia. No lo sabemos porque no tenemos inscripciones suficientes, pero lo normal es que fueran a vivir al campo, donde la vida también era más económica. Al lado del agua, no había que pagar impuestos,
no tenías que hacer una traída de aguas que tenías que sanear. Es ese fenómeno que no se da en todas partes, pero aquí sí, de ruralización del mundo romano, ¿no? De hecho, en la excavación de la Figuera en Biota, ayer salieron dos monedas, una visigótica y otra del siglo IV. En época del siglo IV en los bañales no hay nadie. En época visigótica sí que hay una reocupación de la parte alta del Fuello. Pero eso demuestra que el territorio seguía funcionando y que la ciudad ya era un recuerdo de lo que fue. En parte que no sepamos el nombre también se debe a eso. Hay un abandono, no digo prematuro, porque este es un fenómeno que cada vez se ve en más sitios, pero sí que hay una interrupción del poblamiento y se olvida incluso el nombre de la ciudad. Has afirmado antes que esta ciudad sirve perfectamente a la ideología, al proyecto de Augusto. ¿Por qué? Bueno, porque Augusto lo que quiere demostrar cuando funda el Principado es que tiene capacidad, voy a citar una frase que todos, no por casualidad, vais a identificar, pero no quiero entrar en política, de hacer Roma grande de nuevo. Ese es el gran lema de la ideología de Augusto. Trump no se lo ha inventado, sabe dónde mirar, ¿no? Y para eso imita en cierta medida los valores que están presentes en el sueño de Eneas. Cuando Eneas llega al Lacio, en la Eneida de Virgilio, se cuenta y se queda dormido, tiene ahí una visión, un sueño que habla de que la especialidad de Roma van a ser las artes, las letras y la idea de civilitas, de vida en la ciudad. Entonces la época de Augusto es la época en la que todos los castros preromanos quieren ser ciudades romanas. Unas lo consiguen y son perdurables en el tiempo porque tienen medios para construir, otras intentan adaptar, citaba antes Santa Cruz, que es un buen ejemplo de esto, intentan adaptar el modelo y les falla incluso desde el punto de vista arquitectónico, pero hubo una gran revolución cultural en la que la ciudad es el centro en el que todo el mundo quiere vivir, en el que todas las élites se quieren representar y tener sus estatuas y posturear ante sus conciudadanos, y es también el lugar que Roma utiliza para difundir la propaganda. La reforma política de Augusto es una reforma asentada en el marketing político, extraordinariamente bien manejado desde el foro de Augusto hasta el foro de los Bañales, ¿no? Y eso genera una cierta sensación para el habitante de una Roma que lleva varios siglos con guerras civiles, de seguridad, de que vaya donde vaya. Alguien habló hace algunos años de la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Bueno, pues Augusto quiere que estés donde estés, tu ciudad se parezca a la ciudad que te acoge. ¿Y eso cómo se hace? Reproduciendo modelos en la arquitectura privada, pero sobre todo en la pública, que sean reconocibles y obviamente adaptados recursos a la población, al dinero que quisieran poner los que financiaban estas obras, pero es crear un poco la idea de la felicitas, que él decía, de la seguridad imperial, que todo el mundo, esté donde esté, sienta que forma parte de algo grande, que nada menos que estaba en las manos del último huido de Troya, Eneas, con cuya estirpe se entronca Augusto, ¿no? Es muy bonito ver el foro de los Bañales, y he tenido la oportunidad de hacerlo hace poco, y pasear por el foro de Augusto en Roma, ¿no? Parece que son ciudades lejanas, pero en eso están perfectamente conectadas. El foro de los Bañales es una réplica muy en miniatura del foro de Augusto. ¿Alguna pregunta más? Pues ¿Qué hay que encontrar o descubrir para saber el nombre pensaba que de la ciudad. Una inscripción con la ciudad como dedicatoria del homenaje. Entonces, en el foro estuvimos trabajando unos años, está excavado completo, salieron inscripciones, una de ellas pensamos que la dedicó la ciudad, pero el nombre de la ciudad vendría en el pedestal que acompañaría al que nosotros
localizamos. Entonces, a ver, estamos al 90% convencidos de que se llamó Tárraka, pero de momento mantenemos la intriga hasta que aparezca una inscripción que lo confirme. Que quizá no aparece, quizás sí. Muy bien, pues podéis... Por primera vez a los Bañales, o queréis ver lo que llamamos el centro cívico de la ciudad con otros ojos, ¿no? De esta explicación. Bien, estáis dentro de la Plaza Mayor de la ciudad de Los Bañales. Algunos, de hecho, estáis sobre donde vivía el enlosado, lo que los romanos llaman el ambulacrum, el lugar para pasear a cielo abierto de la Plaza Mayor. Plaza Mayor que es la única completa excavada en Aragón, pero no todos son haberes, la más pequeña de la Hispania romana. Tiene una superficie de lo que es la plaza bastante reducida, probablemente porque algunas de las funciones propias de la Plaza Mayor de una ciudad, una, por ejemplo, reunirse cada año a elegir a los magistrados, es decir, votar, estarán en los aledaños del foro que todavía no hemos podido excavar. Sin embargo, lo que conocemos permite ver muy bien los elementos que debía tener la Plaza Mayor de cualquier ciudad romana. Debía tener 3 y el foro de los Bañales solo tiene 2. Un foro tiene que tener un templo, una basílica para la administración de justicia y la curia, que es la sede del ayuntamiento. El foro de los Bañales es un foro, hasta ahora, sin templo. Esto tiene 2 explicaciones. La primera, en realidad este foro se funda en torno a una estatua principal que iría apoyada en esos apoyos que se ven ahí, que son un poco más largos hacia el sur que el apoyo sobre el que yo estoy, que estaba dedicada al emperador Augusto. En sí mismo, el foro era un templo de exaltación de la personalidad del emperador Augusto. Por tanto, no necesitaba un templo específicamente. Quizá, y sería la segunda explicación, lo tuvo, pero en una posición preeminente al foro. Quizá por encima, quizá encima de esta ladera que los romanos forraron con piedras, con sillares para dignificarlo. Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero que sepáis que es un foro sin templo.
Sí que tiene una curia, que es el último edificio, donde está el último panel, donde está aquella chica de negro. Ahí se abre el espacio de la curia y tendría una basílica alojada sobre la estructura partida en dos naves del lateral izquierdo de la plaza, una estructura de la que conservamos la planta inferior, que llamamos criptopórtico, pero que sostenía un edificio accesible desde la propia plaza, que era la basílica para la administración de justicia. El foro, además, tiene que tener dos elementos que se repiten en la arquitectura romana y que son muy de la época en la que este foro se construye. Dos o tres. El primero, tiene que estar en un lugar prominente del caserío de la ciudad. Hombre, lo podían haber subido más arriba, pero no debían tener una estructura suficiente como para alzar el foro y como para proyectarlo hacia el sur, hacia el paso de la vía que da sentido a esta ciudad y de la que hemos hablado anteriormente. De hecho, cuando hicimos la excavación del foro en la última campaña, 2018 yo creo, hicimos un sondeo en la plaza del foro para ver si había evidencias de algún altar o de algún templo, y lo que encontramos fue algo parecido a lo que habéis visto en uno de los sondeos de este verano. Un gran podio, por eso el Puello se llama como se llama, este monte, Puello deriva del latín podium, ¿no? Un gran podio sobre el que asentar los edificios de la plaza, ganando incluso ladera a la ladera natural del Cerro del Puello, que no tenía una superficie apta para extender los edificios del foro. Y por eso lo colocan aquí, por encima de todo el caserío de la ciudad, que se extendería por el fondo del valle. Segundo elemento, tiene que estar en un cruce de calles. Veis una calle en el límite norte del foro, que es la que sube hacia la parte alta. Como es una calle este-oeste, es un decumano, y probablemente viene desde el barrio norte, o vendría, un cardo, una calle norte-sur que da acceso al foro por una entrada con 4 apoyos que configuran una fachada en arcos para pasar del decumano a la plaza. Los que sois de la zona o estáis más familiarizados con los Bañales, sabéis que hay un dibujo del año 1610 de un viajero portugués, el famoso autor del mapa de La Baña, porque estamos hablando de Juan Bautista Labaña, que dibuja el mausoleo de los Atilios de Sádava, los pilarones del acueducto y un arco de triunfo, como se suele decir. Bueno, pensamos que el arco que Labaña dibuja es uno de los 4 vanos, de las 4 puertas que por el norte daban acceso al foro y que se conservan pequeñas bases molduradas que luego cuando salgamos os enseñaré. Y la tercera, el foro tiene que tener una buena orientación solar para, como es el espacio, sobre todo en la plaza, que está a cielo abierto, en el que se pasan más horas, pues que tenga la mayor insolación posible durante el mayor número posible de horas. Y por eso el foro de los Bañales, y en parte también la ciudad romana, tiene una orientación sureste que viene muy bien para que enseguida el sol, en cuanto empiece a subir, la zona de plaza esté más o menos caldeada. Curiosamente, el hecho de que la plaza sea pequeña se compensa con que los porches que hay en el lado norte y en el lado occidental no sean porches simples, sino porches dobles. Si os fijáis, hay un porche en este lado, se accede desde la plaza
como también al pórtico norte, por una escalinata de 3 peldaños, y uno se encuentra un vial del pórtico y otro vial en la parte trasera, con columnas apoyadas, lo veis ahí, sobre distintos pilares, y en los espacios entre columnas, pasas molduradas para colocar estatuas. En este caso, estatuas pedestres, en este otro que hemos recompuesto también en los trabajos de acondicionamiento estos días. Veis que es un pedestal un poquito más alargado, probablemente estatuas ecuestres. ¿Por qué el pórtico es doble? Porque vivimos en una zona de clima extremo, mucho calor en verano, mucho frío en invierno. La forma de combatir eso es que haya un porche mayor, porque raro será el día, más allá de la primavera o del otoño, que nos apetezca estar por la plaza, y haremos vida de encuentro, de socialización, probablemente de escuela también, en los pórticos del foro, que es por eso que son dobles. ¿Cómo es la geometría de la plaza del foro? A la cota un poquito por encima de la que estáis pisando, ese abandono temprano de la ciudad, lo sabéis bien los que sois de aquí, convirtió Los Bañales en una cantera a cielo abierto durante siglos, hizo que se expoliara todo el enlosado de la plaza del foro, que nunca hubiera sido de tierra, ni siquiera de tierra batida, porque es el edificio de mayor dignidad. A lo mejor no hay que embaldosarlo en mármol, que no fue el caso, ¿no? Pero sí con losas de arenisca. Esa plaza pierde una parte de su superficie en beneficio de una serie de apoyos como este, que salen hacia el sur. Este, que es el que mejor conservamos, de los otros hacia la basílica, hacia el este, solo tenemos pequeñas cimentaciones. Encima de esos apoyos vendría un pedestal de esta altura con una inscripción y una estatua ecuestre encima. 5 pedestales ecuestres dignificando la fachada norte de la Plaza del Foro y proyectando su imagen hacia la vía. Y en el centro de esos 5 pedestales, el del emperador Augusto, flanqueado por sus nietos Cayo y Lucio César, que acababa de adoptar a la muerte del padre de los chavales, del general Agripa, que había sido colaborador de Augusto y estaba casado con su hija. La adopción se explica también por razones, digamos así, familiares. El momento en el que se funda la Plaza del Foro lo conocemos muy bien por los pedestales de Cayo y Lucio. El de Augusto, que es el que tendría el nombre de la ciudad, es el que no nos ha llegado todavía, y porque los materiales de la nivelación para asentar la plaza nos llevan a ese lapso entre el año 12, el año 5 a.C. Recordad que Caesar Augusta se funda en el 15-14 a.C. y que muy probablemente, lo hablaba con alguien antes, en ese momento, que es la tercera ocasión en la que Augusto está en persona en la península, hay como una especie, si habéis visto la película Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Van a venir los americanos, va a venir el emperador, todas las ciudades quieren tener edificios que suenen a romano, no sea que Augusto, que está a 100 kilómetros de aquí, se le ocurra pasar. No sabemos si pasó, probablemente no, pero bueno, el efecto del emperador generó que el foro se quisiera dignificar y construir en ese momento. Los pedestales ecuestres de la fachada norte de la plaza interrumpen una serie de escaleras de anta y de acceso al pórtico norte y al pórtico occidental, que son el pórtico norte un espacio totalmente vacío
para pasear, el pórtico occidental, un espacio que va a alojar 2 recintos dedicados al culto. El que está ubicado más al fondo, pegado a la curia, a una serie de divinidades, el que está más cerca nuestro y que ahora veremos, dedicado a la victoria imperial. En definitiva, un pequeño templo de culto imperial que, ojo, no es fundacional. Se añade al foro en torno al año 84 después de Cristo. Lo único que es fundacional es la estructura en pórticos, los pedestales de la cara norte y la basílica por el lado este. Pero el foro también es un espacio vivo y se van añadiendo cosas. ¿Qué se añade? Por orden, años 30 del siglo I después de Cristo. Fijaros ahora que está tan limpio. Esta acumulación de cascote aquí, la otra un poco más al sur y una bastante más discreta al lado del cartel, se colocan aquí para calzar un ciclo de inscripciones con la central dedicada al emperador Tiberio y las 2 laterales al general comandante de la guardia personal del emperador, Quinto Sempronio Vítulo, cuyo nombre conocemos porque estas 3 inscripciones las encontramos en el año 2015 caídas en el fondo del criptopórtico de la basílica. Hay algunos textos, sobre todo referentes a los foros que a lo mejor alguien ha visitado, pues de Argelia o de otras ciudades africanas, que dicen que en las plazas mayores de las ciudades romanas que casi uno tenía que ir esquivando estatuas, ¿no? Si os imagináis un pedestal de estatua que va desde el pilar que da acceso al vano del pórtico occidental hasta más o menos aquí, y yo quiero subir por el pórtico norte, tengo que esquivar el pedestal de Víctor. Probablemente en la plaza del Foro haya muchos más pedestales de estatua, incluso que los que veis que aparecen tanto en el pórtico norte como en el occidental, en el espacio entre columna y columna. Que de hecho, en el pórtico occidental, los 2 que tenéis ahí y el ecuestre que hemos dicho antes, se colocan con toda la intención para que el sol de la plaza llegue a la primera parte del pórtico, pero no llegue a la segunda, que es donde cuando se produzcan las primeras contribuciones individuales de notables que pagan añadidos al foro, se van a colocar edificios de culto y de esa manera se quiere que haya una atmósfera, por así decirlo, un poco más oscura, un poco más piadosa o más mística en relación con los principios de la religión romana. Entendido eso, pues vamos a entrar al pórtico occidental. No encajaría. Y lo hace Sua Pecuis con su dinero. Es decir, estos señores, Marco Fabio Novo probablemente era de aquí, Porcia Faventina, hay varios Porci en inscripciones de Carcastillo y uno de ellos se autoproclama Porcia Félix, se autoproclama Carensis, lo podemos pensar que eran de cara, la vecinas, sobre la misma vía con las que habría conexión de algún tipo, y decide, con la excusa de colocar un pequeño templete de exaltación de la victoria del emperador, colocar también homenajes a miembros de su familia. Porcia Faventina a Porcia Cercula, Marco Fabio Novo a Lucio Fabio Plaza. Si os giráis y miráis a la plaza, veis además que este recinto más o menos está en el eje, un poquito hacia el sur, en el eje de la plaza del Foro. La axialidad era muy importante en los edificios romanos
porque marcaba siempre el motivo de la dedicación. De hecho, si os fijáis, todavía tenemos el agujero de la reja que cerraría este espacio, lo comunicaría con el pórtico occidental, justo en el eje, indicando que lo importante era la dedicación al emperador. ¿Por qué sabemos que esto se hace en el año 84? Porque es el año que se conmemora en la estatua que pensamos figuraría encima de ese podio. Es una estatua del emperador Domiciano, algunos de cuyos fragmentos están en la llana, en el museo que os encontráis nada más bajar antes del bar, y que está decorada en su coraza una representación de unos germanos capturados y vencidos junto a un árbol hecho con los despojos de sus armas. Esa estatua no apareció aquí, que aparecieron las inscripciones y en la parte superior del podio el anclaje de las inscripciones de las estatuas, pero aparecieron tiradas por la ladera, un momento de la historia de la ciudad en que estas estatuas ya no representaban nada y eran solo mármol reciclable que interesaba trocear y probablemente en un horno convertir en cal para enlucir cualquier pared. Durante varios años tuvimos ocasión de encontrar pues, el mayor conjunto escultórico humano que tenemos en Aragón, prácticamente en este territorio, en las la excavación de Santa Cruz y los Bañales. Hay casi 300 fragmentos escultóricos, brazos, piernas, estatuas heroizadas, estatuas imperiales que demuestran la fuerza. Aquí, mensaje de Roma. Pensamos que esa coraza de germanos vencidos se relaciona con la victoria de Domiciano sobre los germanos en el año 84 después de Cristo. Y ese es el pretexto que Marco Fabio Novo y Porcia Faventina usan para pedir al ayuntamiento de la ciudad permiso para, vamos a pagar un espacio, dando suelo del foro, nosotros cogemos con las inscripciones y con las espacios. Y como además el que paga manda, pues dejaron colocar homenajes de exaltación familiar que se desviaban un poco del objetivo esencial, que era rendir culto al emperador. De hecho, debieron gastar mucho porque el mármol de la estatua de Domiciano, que podemos suponer que quizá también de las que acompañaban al emperador, era un mármol de Carrara, de la misma veta de la que tuvimos delante. Volvería más tarde David, Carrara, el ordinario, que a los Fabios y las Porcias pues pudo costar una fortuna. El ayuntamiento local no les dejará colocar unas estatuas de miembros de su familia. La disposición también es muy singular. Las mujeres, las dos Porcias, flanqueando la imagen imperial y los varones en los extremos. ¿Vale? Pasamos en el tiempo 20 años más. Bien, decíamos antes que este foro nacía un poco a la estela de la vocación de Cáliz Augusta, del modelo del foro de Augusto. Bueno, y eso también se ve en los distintos añadidos. Hacia el año 100 después de Cristo, una señora de la ciudad, Pompeia Paula, muere y había dejado establecido en su testamento que sus herederos en su testamento, con el dinero que dejaba, colocaran aquí un recinto de culto dedicado a varias divinidades.
probablemente Júpiter, ninfas, Apolo, Mater. Es un recinto que no está centrado solo en el emperador como el anterior, sino en varios dioses del panteón de Roma, y que no tiene una cabecera recta, sino que tiene una forma de exedra, una forma de ábside, digamos así. Esto es un eco de, si habéis estado en Roma, con los de Trajano, que tiene esa estructura en ábside, está la columna trajana y el primer gran mall, digamos, comercial, el primer gran centro comercial de la historia, Trajano, del Mediterráneo. Lógicamente, frente a las otras inscripciones que están completas, aquí veis que las réplicas que hay delante de los originales están in situ envueltos, en ambos casos, por un cajón de madera. Se habían borrado intencionalmente algunas letras y de hecho se había marcado con cruces alguno de los pedestales. Probablemente hubo un intento de exorcizar, de sacralizar a la cristiana, un espacio sagrado pero pagano. Entonces no se tocó el nombre de la editante porque formaba parte de la memoria de la ciudad, pero se martilleó la primera línea de las inscripciones, y ese martilleo lo que pretendía era borrar el recuerdo de esa ciudad. Este fue el último momento en el que alguien de la ciudad gastó en beneficio de la reforma y de la mejora del foro. Prueba de que a partir de ese momento lo que no avanza retrocede y la ciudad va perdiendo progresivamente capacidad económica, a la vez que la pierden también los miembros de sus. El último espacio que tenemos aquí, el más meridional del recinto del foro, si os fijáis, tiene una peculiaridad, y es que cuenta con los muros más potentes y gruesos de toda la estructura del foro. Este también está al otro lado. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde reside la autonomía de la ciudad, es la curia del foro, el ayuntamiento. Tendría una estructura parecida a un templo, con un pequeño vestíbulo en el cajón rectangular que veis en la parte baja, una escalinata para ponerse a cota del suelo, que aquí se ha perdido en gran medida, dos bancos a cada lado para 15 personas en cada lado, dos sillas del eje para los dos alcaldes, que las hacía en época romana, como el consulado era colegiada, que presidían la sesión en la que debían tomar parte un mínimo de 60 concejales. Y ahora hay municipios que tienen dificultad para hacer que complete 4 concejales. Imaginaros, para una ciudad como esta, de 2.000 personas, tener año a año 60 concejales, no cobraban, que se esperaba de ellos que gastaran en beneficio de la ciudad. En los momentos de dificultad la gente escapaba, aunque solo fuera para que no le cogieran para las listas, digamos, electorales. Y eso también es la muerte cívica, por así decirlo, de la ciudad, ¿vale? En este lugar, por si vais luego al Museo de la Llana o otro día que vengáis, frente a otros sitios del foro donde han aparecido más fragmentos escultóricos, en la ladera, solo apareció un dedo de mármol. Pensamos que era el dedo de la estatua que sobre esa moldura que veis que asoma en la esquina presidía las reuniones de la curia. Solo puede ser el dedo del genio del municipio, digamos la divinidad protectora del municipio, o el genio del emperador
que concedió a Los Bañales el estatuto del municipio, que es Vespasiano. Pensamos más bien, por una serie determinada de razones, en lo segundo que en lo primero, pero es el único elemento escultórico que, pese a ser un dedo, un tamaño un poco mayor que el natural, pues es bastante loco. Desde aquí, si miráis hacia el frente, veis muy bien el muro de contención del suelo de la plaza, que nosotros prolongamos en su día con aquellas maderas, y una serie de salientes hacia el sur, que son los contrafuertes. Si prolongáis la imagen, la vista de los contrafuertes hacia la derecha, veis una alineación de pilares cuadrangulares, más altos unos, más bajitos otros, que se colocan cuando el foro se cierra por esta parte con un edificio donde estaba ubicado la basílica. Y ese edificio llega hasta la escalinata, veis en el término de la excavación varios peldaños, una escalera de piedra que conectaba la calle meridional del foro con el ángulo con la zona de plaza. En el segundo de los contrafuertes, empezando a contar desde el primer hueco, los que estáis ahí donde las tablas lo veis, en un momento determinado, no os acercáis antes de pasar el siguiente edificio, se colocó un horno probablemente de fabricación de pan. Para colocar ese horno se ha tenido ya que arruinar el edificio que cerraba el foro por el sur, y probablemente los concejales que se reúnen aquí o ya no se reúnen o les da todo igual, porque no tiene mucho sentido que autorizaran instalar un horno con una bóveda de cerámica que echa el humo delante de esa fachada de 5 estatuas imperiales relacionadas con la casa imperial, la central de las cuales es la del emperador Augusto. El horno ya se restauró en 2019 y estos días el equipo de restauradoras también ha vuelto a acometer una limpieza y una restauración muy detenida que se puede ver muy bien si os asomáis desde la madera y os fijáis, porque desde aquí no se ve, en la placa de combustión y en el arranque de la bóveda del... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues entonces vamos a dirigirnos a las termas, que es el edificio con cubierta que tenemos en diagonal. Las termas de la ciudad romana, que son probablemente las responsables de que sigamos hablando de Los Bañales, de las termas a la advocación de Nuestra Señora de los Bañales, que es la ermita que tenemos justo enfrente, y de ahí a Los Bañales como nombre para el yacimiento arqueológico. De la misma manera que antes decíamos que el foro de Los Bañales era el más pequeño de la Hispania romana, aunque el único completo excavado en Aragón, las termas, y esto está escrito en muchos sitios, son las mejor conservadas de la Hispania romana. Esa conservación no es mérito de la estructura arquitectónica, que bueno, en parte también, sino de que cuando la ciudad se abandonó, como había sido un edificio que se había incorporado tarde al urbanismo de la ciudad, parece que se construyen en torno al año 80, 90 después de Cristo, cuando la ciudad se abandona, se mantiene en buen estado y se reutiliza como vivienda. Y eso hace que el esqueleto arquitectónico se mantenga, pero se pierdan todos los acabados, mosaico, mármoles, pintura mural, que sabemos por las evidencias de la excavación de Antonio Beltrán
que fue junto con José Galiay quien excavó el lugar, que hace, bueno, pues que esas evidencias permitan suponer que hubo esos elementos decorativos. Pero pese a eso, pese a esa arquitectura un poco descarnada, podemos hacer el recorrido completo que hacía un bañista romano a comienzos, pongamos, del siglo II después de Cristo, una vez que esas termas ya están construidas. El umbral de acceso lo marca este muro que tenemos aquí. Se pasaba de la calle al interior, subrayo esto, porque como Antonio Beltrán cubrió el vestuario, parece que era lo único que estaba cubierto, pero en realidad estaba cubierto todo desde que uno atravesaba este umbral. Se cruzaba la puerta y uno se encontraba con una primera sala de espera, con un banco donde os habéis sentado algunos a un lado y otro banco justo enfrente que no conservamos porque el nivel de suelo, el nivel de circulación de este vestíbulo se ha perdido en el lado sur. Pero tenía que haber ahí un banco y había también desde este primer vestíbulo, girando por un arco que vendría aquí, acceso a las letrinas, los retretes de las termas, que también serán accesibles desde la última sala del circuito de baños. Pero uno está esperando en el primer vestíbulo, quiere pasar al servicio, pasa y vuelve al vestíbulo. Como son unas termas pequeñas, habría unas 50, 60 personas a la vez, no basta con un primer vestíbulo. Hay aquí un cuerpo de escaleras que conduce a un segundo vestíbulo, que es este que tenemos aquí. De nuevo, con un banco en ángulo y que se dirige a esta habitación debajo de la bóveda, que es clave para el funcionamiento de las termas y que si os acercáis os explico. Bueno, esta habitación que hay aquí es clave en el funcionamiento del circuito termal. Y eso que todavía, como que dice, solo en niveles de sala de espera. Esta es la habitación del capsarius. El capsarius es el esclavo o empleado de las termas que cobra la tarifa de baños, la entrada, y que en estas termas en concreto articula los turnos de la entrada y salida de los bañistas desde el vestuario, que es la habitación que tenéis enfrente, que está a mi espalda. A diferencia de otras termas donde se entra y se sale por sitios distintos con el vestuario en una posición axial, aquí está en una posición axial, pero son unas termas como se dice habitualmente el recorrido retrógrado, no entra por el mismo sitio por el que saldrá después. Entonces el capsarius es aquí el que cobra la entrada y articula el circuito. A las termas normalmente había que pagar para entrar. Habrían no 24/7, pero 12/7 sí, de sol a sol, 7 días a la semana, durante todo el año, en termas como esta, en la que los vestuarios no están separados, probablemente las mujeres venían por la mañana y los varones, por los textos, no relativos en el occidente romano, venían por la tarde. Y las mujeres pagaban una tarifa de baños un poquito mayor, porque la sociedad romana era así. Es evidente que se ha avanzado lógicamente mucho, pero también porque al abrir por la mañana, poner en marcha el sistema de la sauna, de la calefacción y de la piscina de agua caliente, exigía un agregado de combustible más fuerte, que al final del día donde ya todo estaba más calefactado. Es verdad que en momentos
de campaña electoral, que eran prácticamente permanentes porque se votaba cada año, había magistrados que podían pagar la entrada a los baños de toda la población o de una parte de la población. Probablemente lo hacían como vía para legitimarse y tener visibilidad política, pero también una cuestión de salud pública, porque habría gente que no se bañaría más que ese día al año. Ese recurso a la generosidad de la élite local iba más allá de nos han pagado la entrada, saneaba un poco el ambiente de la ciudad, que podía ser alcantarillado, bueno, menos atractivo de lo que a veces vemos a. Y las termas normalmente las construía el municipio, quizá con ayuda de algunos notables locales. Como recurso municipal, el municipio las subcontrataba su explotación a alguna empresa, algunas societas que tenían esclavos o empleados para los turnos, para poner en marcha el sistema de calefacción, para desaguar las piscinas, para lo que en cada caso hiciera. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos llegado y el Capsarius nos da turno, entraríamos a la primera sala propiamente del circuito termal, que es el